Bueno, muy bienvenidos a este segundo encuentro de nuestro curso de introducción a la doctrina social de la Iglesia. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de la familia. Un tema muy importante porque en estos últimos tiempos sabemos que la familia está siendo muy atacada, muy cambiada en su esencia, y nos quieren hacer creer que esto es correcto, es humano y es lo mejor para nosotros. Y según el mensaje que nos da el Señor y la Iglesia en su nombre, no es tan así. Entonces, bueno, vamos a comenzar a trabajar un poquito sobre lo que es el tema de la familia, que es el primer ámbito de socialización en el cual nosotros, cuando venimos a este mundo, comenzamos a aprender a vivir entre los hombres. Como siempre, partimos para nuestra reflexión de nuestra propia experiencia sobre lo que es la familia, nuestra propia vida de familia, y también sobre lo que nos dice la palabra de Dios sobre la familia, ¿no? Hay sobre la familia y sobre la persona. Hay muchísimos textos en la Biblia que hablan sobre estas cosas. Yo simplemente quise elegir dos, espigando dos que me parecieron bastante representativos. El primero sobre el hombre, ¿no? ¿Qué es el hombre?, le dice el salmista al Señor, para que pienses en él, el ser humano, para que así lo cuides. El salmista se maravilla viendo cómo Dios cuida al hombre como a la niña de sus ojos. Y entonces, con esta admiración, hace esta plegaria, eleva esta plegaria y aclama, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros para que Dios nos considere y nos cuide de la manera en que lo hace? Y la segunda frase, el primer libro de la palabra de Dios, el libro del Génesis, ¿no? Que nos habla de que somos imagen y semejanza de Dios. Y porque somos imagen y semejanza de Dios, tenemos, se desprende del texto, una dignidad inconmensurable, la dignidad de los hijos de Dios, la dignidad de las imágenes de Dios que caminan por este mundo. Imágenes que no son neutras, sino que son varones y mujeres. Dios nos ha querido como seres sexuados. ¿Somos varones o somos mujeres? No somos una cosa neutra ni una mezcla. En el plan de Dios somos así, varón y mujer. Y el catecismo, ¿no? El catecismo siempre como punto de referencia para el conocimiento recto de nuestra fe. El catecismo nos dice que por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona, ¿no? No somos una cosa más entre todas las cosas que hay en este mundo. No somos un algo, somos alguien. Y esta dignidad de ser alguien nos da la capacidad de conocernos, de dominarnos, eso es poseerse, ¿no? Dominarnos a nosotros mismos, de darnos libremente y entrar en comunión con otras personas. Nos entregamos a otro si lo queremos, y si queremos cerrarnos, está en nuestra libertad de hacerlo, aunque nos haga mal. Y por esta posibilidad que Dios nos ha dado de entrar en comunión con otros, también nos ha dado la gran posibilidad de entrar en comunión con Él, ofreciéndole una respuesta de fe y de amor al Creador, a quien ninguna otra criatura puede dar la misma respuesta, porque las otras criaturas no son libres. Las otras criaturas están determinadas por su instinto, por las exigencias de su naturaleza. Nosotros tenemos esa libertad eminente que nos da el ser imagen de Dios. Por lo tanto, la libertad de querer entrar en comunión o no. Y puesto que somos y decimos que somos personas, acerquémonos e intentemos hacer una primera definición de lo que es esta persona. Sabemos que somos seres complejos. Los seres humanos somos muy complejos. Y a veces decimos, ¿no? Es difícil entendernos. Nunca llegamos a comprender del todo a una persona por esta gran complejidad. Sin embargo, esta complejidad no nos quita el hecho de ser una unidad, ¿no? Todo en nosotros, todas las dimensiones que nosotros podemos descubrir o encontrar en un ser humano,
están interrelacionadas, todas interactúan, no hay compartimientos estancos, ¿no? Nosotros reconocemos en todo ser humano una dimensión biológica. Todos tenemos un cuerpo, ¿no? Un cuerpo con el que nos identificamos. Nos guste o no nos guste, pero es nuestro cuerpo. Yo me miro en una foto, me miro en el espejo y me reconozco. Es mi cuerpo, soy yo, mi dimensión biológica. Pero no soy solo un cuerpo. También tengo toda una vida interior de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de sensaciones, de recuerdos, de todo aquello que nosotros identificamos como la dimensión psicológica del ser humano. Y desprendiéndose también de esta unidad nuestra, tenemos esta dimensión espiritual, nuestra capacidad de relacionarnos, de entrar en comunión con otros y con el otro, con mayúscula, que es Dios. Nuestra capacidad y nuestra dimensión que nos invita a mirar más allá del simple horizonte de esta tierra. A eso hacemos referencia con la dimensión espiritual. Y obviamente nuestra relación social. No somos seres humanos que vivimos solos, aislados. No podríamos sobrevivir aislados. Desde nuestro nacimiento, desde nuestra llegada a este mundo necesitamos de otro. Y a lo largo de toda la vida, para ser verdaderamente humanos, para sentirnos verdaderamente felices, necesitamos esta dimensión social. Entonces toda esta inmensa complejidad que es el ser humano, nosotros la resumimos, digamos, en estas 4 dimensiones, ¿no? Biológica, psicológica, espiritual y social. De modo que podemos definir al ser humano como una unidad bio, psico, espiritual y social. O bio, psico, espiritual en relación social. Y toda esa complejidad también la expresamos habitualmente, diariamente, con la expresión cuerpo y alma, ¿no? Decimos el hombre es cuerpo y alma. Pero esto no nos debe confundir, haciendo creer que por un lado va el tema del cuerpo y por otro lado va el tema del alma, ¿no? Sino que somos una unidad, justamente, ¿no? El hombre no es cuerpo y alma, como si el alma fuera un añadido, como si fueran 2 cosas que están juntas por un tiempo, sino que podríamos decir el hombre es cuerpo / alma, ¿no? Somos lo mismo, expresado en diferentes modos, en un modo material y en un modo espiritual. Esta complejidad que nosotros vemos en el ser humano, complejidad que nos viene de ser criaturas de Dios tan ricas, ¿no? Con tantas dimensiones, con tantas capacidades, con tantas posibilidades, pero complejidad que finalmente nos convierte en un misterio para otros. Ninguna otra persona puede comprendernos acabadamente. Solo Dios es aquel que puede comprendernos y por lo tanto puede colmarnos como criaturas suyas. En otros seres humanos nosotros encontramos comprensión, encontramos acompañamiento, encontramos, incluso podemos llegar a decir, encontramos plenitud, pero todos sabemos que eso no es terminado, finalizado, completo. Siempre hay algo más que estamos buscando y ese algo más es lo que solo nos puede dar Dios. Y entonces esta realidad que nosotros vemos, ¿no? De complejidad, de misterio, de unidad y de diversidad, es lo que en definitiva fundamenta la dignidad, ¿no? El valor propio, intrínseco, innegable, irrenunciable del ser humano. Y acá tenemos una frase del Catecismo de los Jóvenes, ¿no? Una gran obra que el Papa Benedicto regaló a los jóvenes en la Jornada Mundial de Madrid 2011, que es el resumen, ¿no? De toda nuestra fe, de lo que nosotros tenemos en el Catecismo que todos conocemos, en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero dirigido a los jóvenes, en un lenguaje accesible a los jóvenes, con temáticas, con figuras, con fotos, con cosas atractivas para los jóvenes, ¿no? Y este Yucat, en el número 280, nos dice que todo ser humano tiene, desde el primer momento en el seno materno, una dignidad inviolable, inviolable. Nada ni nadie puede renunciar a esa dignidad ni quitar a otro esa dignidad. ¿Por qué? Porque esa dignidad viene de que Dios nos ha pensado, nos ha querido, nos ha amado desde toda la eternidad.
y en ese pensamiento y amor que Él tuvo por nosotros nos destinó a la salvación y a la bienaventuranza eternas. Y porque si la dignidad humana tuviera su origen solo en las poquitas cosas que nosotros podemos hacer en este mundo, sería una dignidad bien chiquita, ¿no? Y habría muchos, como los débiles, los enfermos, los indefensos, que directamente no podrían nunca tener dignidad. Si dependiera de las valoraciones humanas, gran parte de la humanidad quedaría fuera de este concepto de dignidad. Gracias a Dios, Dios no es así, ¿no? Dios nos mira a todos con el mismo amor, con la misma mirada de Padre, de Creador, de valorador de sus criaturas. Y por esta dignidad, ¿no?, intrínseca, irrenunciable, innegable que tiene el ser humano, se desprenden sus derechos, ¿no? Los derechos humanos, los derechos humanos que todos hoy tenemos en la boca, todos hoy proclamamos, todos hoy defendemos, todos creemos que nacieron de las Naciones Unidas en 1948, ¿no? Porque eso es lo que nos han hecho creer y lo que muchas veces hasta nos enseñan en los colegios y en las escuelas. Sin embargo, estos derechos humanos vienen de la mano ya del mismo Creador, de la misma Sagrada Escritura, de la visión del hombre, de la antropología que sustenta la fe en el Dios único y la fe cristiana llevada a su plenitud en Jesucristo, ¿no? Por eso, para toda esta mirada que nosotros vamos a hacer sobre el ser humano, sobre la familia como su primer espacio de socialización, viene precedida de todo esto, que ustedes dirán, bueno, pero ¿cuándo llegamos al tema, no? Y viene precedida de todo esto que es justamente esta correcta antropología, esta visión del hombre, correcta, pensada y querida por Dios, en quien tenemos nuestro origen. Y esto nos lleva a descartar estas visiones inadecuadas que siempre aparecen a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y que muchos de nosotros a veces también, a veces inconscientemente, podemos sostener, ¿no? Ya las denunciaban los obispos latinoamericanos en su reunión de Puebla en el año 1979, miren si hace años, y sin embargo todavía están algunas plenamente vigentes, la visión determinista, ¿no? Aquellos que piensan que todo está escrito, que todo tiene que suceder, que la suerte está echada, diríamos, ¿no? Que el destino está o en las estrellas, o en el horóscopo, o en la borra del café, o en aquello que me puede contestar un espíritu a través de un tablero o de un juego de Charlie, ¿no? O sea, creemos que nuestro margen de libertad es prácticamente nulo, porque todo está decidido de antemano. Esa es la visión determinista. La visión psicologista, la visión que piensa que todo tiene un fundamento y una causa en aquellos famosos traumas, dolores, sufrimientos que padecemos todos, ¿no? Muchos incluso antes de nacer. Y entonces no somos nunca responsables de nada. Siempre la culpa de todo lo que hacemos, de todo lo que nos pasa, de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos, la tienen otros, los que nos hirieron, los que nos marcaron. La visión economicista, ¿no? El hombre como aquel que solo puede realizarse si tiene cosas, si puede consumir, si puede libremente comprar y vender, o aquella visión que dice que el hombre solo será feliz cuando se acaben las clases sociales, cuando todos tengamos exactamente lo mismo, negando la individualidad que nos es propia. La visión estatista, ¿no? El hombre sujeto, sometido a la presión y a la función del Estado, ¿no? El Estado es lo importante y el hombre es un átomo en la cadena de funcionamiento. O la visión cientista que intenta mostrar, o a ver cómo puedo decirlo, no me sale la palabra, intenta explicar al hombre desde lo puramente positivo, ¿no? Desde aquello que se puede medir, pesar, oler, encender, apagar o quemar en un laboratorio. Y nosotros sabemos bien que ninguna de estas visiones es completa. Hay ciertas cosas que cada visión tiene, ¿no? Nosotros tenemos un destino eterno, sin duda, ¿no? Y eso no es ser deterministas, es creer en el amor de Dios que nos creó para la eternidad. Nosotros tenemos una psicología muy fuerte que muchas veces nos determina, nos condiciona, nos impide
muchas veces hacer aquello que queremos. Ya lo decía San Pablo, ¿no? Ay de mí, que muchas veces no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero eso no es acabado, no es definitivo, tiene una solución. Y de ninguna manera en eso nos podemos escudar para no trabajar para superarnos. Nosotros necesitamos los bienes económicos, claro que sí, ¿no? Necesitamos poder comprar, vender, tener cosas, compartir con los demás. Nosotros vivimos en estados, vivimos en países organizados políticamente y somos buenos ciudadanos. Si somos verdaderos cristianos debemos ser buenos ciudadanos. Nosotros creemos en los avances científicos, confiamos en ellos, sabemos que Dios nos ha dado inteligencia no para que neguemos los avances de la ciencia, sino para que comprendamos cuán grande es Él a través de todas las maravillas que vamos descubriendo en su creación. Pero ninguna de estas visiones explica al hombre, sino solo una parte de su quehacer. ¿Cuál sería entonces la visión correcta, ¿no? La visión antropológica cristiana, la visión antropológica que viene desde la fe. Es esta visión que se detiene ante todo en los aspectos principales pero inseparables de la persona, ¿no? Esas dimensiones que decíamos antes. Son las 4 dimensiones principales y allí podemos desprender una multitud de otras dimensiones. Pero esas son las principales, las que pueden servir como aglutinante, ¿no? Pero al mismo tiempo de que son principales, son también inseparables. No podemos dividir, no podemos diseccionar a la persona para abordarla solo desde su aspecto biológico, o solo desde su aspecto psicológico, o solo desde su aspecto espiritual, ¿no? Nosotros tenemos que ver al hombre en su integridad, en su unidad y en su complejidad, porque reconocemos que la persona, toda persona, porque es creada a imagen de Dios, es una expresión de la dimensión social de la Trinidad, ¿no? Nuestro Dios no es un Dios solitario, es un Dios familia, tiene una dimensión social. Y así como Dios tiene una dimensión social y es una comunidad, una única divinidad en una trinidad de personas, nosotros así, en nosotros mismos, en pequeño, replicamos esa idea, ¿no? Y somos una unidad, pero con diferentes aspectos, con una corporeidad, con una espiritualidad que supera nuestra corporeidad y nuestra espiritualidad, supera la totalidad de las cosas. Una sola persona, ¿sí?, con todos sus límites, con todas sus pobrezas, es incluso así mucho más grande que todo el resto del universo, porque es la única criatura que ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. La antropología cristiana también reconoce en la persona la apertura a la trascendencia, ¿no? El hombre tiene sed de infinito, por eso es único, es irrepetible y por eso tiene esa capacidad de autocomprenderse. Y finalmente la antropología cristiana también nos dice que esta fuente última, o primera diríamos nosotros, de los derechos humanos, no se encuentra en aquella famosa declaración del 48, ¿no? Sino que encuentra su fundamento en el mismo Dios, que la ha ido revelando progresivamente a la humanidad, como decíamos en el primer encuentro. Dios no apabulló al hombre mostrándole todo de entrada. Dios tuvo paciencia, lo fue educando al modo humano. El hombre de a poco va descubriendo y digiriendo, podríamos decir, todo ese misterio que se abre ante sus ojos. Y Dios respeta esos tiempos del hombre. Entonces, gradualmente, a lo largo de la historia, hemos ido descubriendo nuestros derechos y también nuestros deberes, porque no todo es derechos, también tenemos deberes. Y finalmente, para la antropología cristiana, ¿no?, el principio del bien común es muy importante, ¿no?, porque nosotros no somos individuos egoístas, sino que en la sociedad encontramos esa plenitud de sentido. Por eso la exigencia del bien común tiene que estar por encima de todo cuando pensamos en doctrina social. Y al mismo tiempo que el bien común, también la libertad, ¿no? La libertad es fundamental. Si el hombre no tiene libertad, si el hombre no vive en libertad, el hombre no es verdaderamente hombre. Pero la verdadera libertad es la libertad para el bien. Si nosotros creemos que la libertad es hacer lo que queremos, aunque eso sea malo, estamos engañados. Ahí somos esclavos de nuestras pasiones
de nuestra concupiscencia, diría San Pablo, ¿no? De nuestros límites, en definitiva. La libertad es la libertad para el bien, para superarnos, para formar nuestra conciencia, reconociendo nuestros errores y adhiriéndonos a la verdad. Porque si hacemos un mal uso de esta libertad, si creemos y nos convencemos de esta falsa libertad, entonces oscurecemos el valor de nuestra dignidad y de los principios antropológicos fundamentales que sustentan esa dignidad.